Hay momentos en el deporte que quedan grabados en la memoria por una victoria, por una caída o por una actuación histórica, pero también existen momentos mucho más personales, pequeños gestos que, sin necesidad de palabras, terminan conquistando a millones de personas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Isaac del Toro durante el Tour de Francia 2026. El ciclista mexicano estaba viviendo uno de los días más importantes de su joven carrera. Después de una etapa 15 extremadamente exigente, Del Toro volvió a subir al podio y recuperó el maillot blanco que distingue al mejor ciclista joven de la competencia. Para cualquier corredor, recibir ese reconocimiento frente a miles de aficionados ya representa un momento inolvidable. Pero para Isaac del Toro, aquel día todavía tenía algo más preparado. Después de cumplir con la ceremonia oficial, el mexicano bajó del podio con el tradicional ramo de flores entre las manos. Todo parecía formar parte de la celebración habitual de una de las carreras más importantes del mundo. Sin embargo, pocos segundos después ocurrió una escena que llamó inmediatamente la atención. Isaac encontró a su novia, Romina Hinojosa, y en lugar de quedarse con el ramo que había recibido durante la ceremonia, decidió entregárselo a ella. Fue un gesto sencillo. No hubo un discurso. No hubo una gran celebración preparada. No hubo necesidad de explicar demasiado. Simplemente Isaac tomó las flores y se las entregó a Romina. Pero precisamente por esa sencillez, el momento terminó siendo todavía más especial. Las cámaras captaron el encuentro entre los dos ciclistas y las imágenes comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales. Romina Hinojosa no es solamente la pareja de Isaac del Toro. Ella también conoce perfectamente lo que significa vivir la presión, el sacrificio y el esfuerzo que exige el ciclismo profesional. Romina es una ciclista mexicana que ha construido su propia carrera dentro del deporte y que también ha representado a México en competencias internacionales. Por eso, para muchos aficionados, aquel momento tuvo un significado todavía más profundo. No era simplemente un ciclista entregándole flores a su novia. Era el encuentro entre dos personas que entienden perfectamente lo que existe detrás de una carrera profesional. Horas y horas de entrenamiento. Viajes constantes. Dolor físico. Presión. Derrotas. Victorias. Y, sobre todo, la necesidad de tener cerca a alguien que comprenda ese estilo de vida. Isaac había terminado una de las jornadas más intensas del Tour y acababa de recuperar el maillot blanco. Romina estaba allí. Y cuando finalmente se encontraron, ambos compartieron un abrazo que rápidamente llamó la atención de los aficionados. Después llegó otro detalle que hizo que las imágenes fueran todavía más comentadas. El mexicano permaneció unos instantes junto a ella y compartieron un momento de cariño antes de que Isaac continuara con sus compromisos relacionados con la carrera. Las imágenes fueron difundidas por medios mexicanos y también compartidas desde las redes oficiales del Tour de France. En cuestión de poco tiempo, aquel momento deportivo se convirtió también en uno de los momentos más humanos de la jornada. Porque mientras miles de personas estaban concentradas en los resultados, las posiciones y la clasificación general, Isaac del Toro mostró otra parte de su personalidad. Una parte mucho más personal, mucho más espontánea, y quizás también mucho más cercana para sus seguidores. El ciclismo profesional suele mostrar únicamente una pequeña parte de la vida de los corredores. Vemos las bicicletas, vemos las montañas, vemos los ataques, vemos el sufrimiento, vemos las victorias. Pero detrás de todo eso existen personas que acompañan a los corredores durante los momentos más difíciles. Derecho, colgando de Y un en el caso de cabestrillo, Isaac del y uno de Toro, los que sí se Romina levantó. Hinojosa se ha convertido en una de esas personas importantes. La relación entre Pues ambos 11 no apareció kilómetros de al repente 9%, durante el Tour de atacó dos. Francia. Los dos ya se conocían desde años atrás y han coincidido dentro del mundo del ciclismo. De hecho, su historia comenzó mientras ambos estaban vinculados a Veces en el competencias último kilómetro internacionales y terminó en el posteriormente podio de la fueron etapa. compartiendo Ese era diferentes Isaac del Toro. momentos de sus Y lo que carreras. casi nadie te va a contar. Con el paso del tiempo, su relación se hizo pública y los aficionados comenzaron a descubrir que detrás del fenómeno deportivo llamado Isaac del Toro también existía una historia personal. Y Ya tenía precisamente por dueño. eso el gesto Y de el las flores dueño era tuvo él. tanta Hoy te repercusión. voy a contar la etapa
porque el ramo no representaba únicamente un premio recibido en un podio. 15 Para del Tour de Isaac, Francia esas entera. flores terminaron Y te voy a contar convirtiéndose tres en un cosas. pequeño símbolo de agradecimiento y cariño hacia una persona que también conoce el sacrificio necesario para llegar al máximo nivel. Y aquí aparece una de las partes Que no más empezó en esa interesantes de caída. toda esta historia. Empezó mucho antes, con Mientras una avería. Isaac luchaba por convertirse en uno de los grandes protagonistas del Tour de Francia 2026. Con el Romina maillot Tamina roto y la también cadera estaba raspada, escribiendo su propia subió historia dentro del ciclismo profesional. Ella no estaba simplemente observando la carrera. También tenía sus propios objetivos, sus propios entrenamientos, La primera, sus propias cómo empezó el competiciones día del Toro. y sus propios sueños. Eso hace que la relación entre ambos resulte Tar, especialmente es llamativa que esa para montaña los donde se aficionados cayó. al ciclismo. Los dos entienden lo que significa levantarse temprano para entrenar. Arriba, Tadej Pogačar, Los dos conocen 5 el veces cansancio campeón. después de una Al jornada lado, sobre la bicicleta. Remco Evenepoel. Los dos saben lo difícil que puede ser competir lejos de casa. Y los dos conocen la presión que existe cuando representas los colores de México en el escenario internacional. Por eso, aquel abrazo después de la etapa 15 fue mucho más que una simple imagen romántica. Fue un momento de conexión entre dos deportistas que comparten una pasión. Isaac acababa de vivir una jornada histórica. Había vuelto a colocarse como el mejor joven del Tour. Y después de todo el esfuerzo, en lugar de pensar solamente en la clasificación, tuvo un detalle con la persona que estaba allí para acompañarlo. Un ramo de flores. Un abrazo. Un momento de cariño. Y una escena que terminó recorriendo las redes sociales. Pero la historia no termina aquí. Porque detrás de esas imágenes existe una pregunta que muchos aficionados comenzaron a hacerse inmediatamente. ¿Quién es realmente Romina Hinojosa? ¿Y qué papel ha tenido en el camino de Isaac del Toro? La respuesta hace que esta historia sea todavía más interesante. Porque Romina no es simplemente conocida por ser la novia de una de las grandes promesas del ciclismo mexicano. Ella también está intentando construir su propio nombre dentro del deporte. Y mientras Isaac continúa persiguiendo grandes objetivos en el ciclismo masculino, Romina también busca hacerse un lugar entre las mejores ciclistas del mundo. Dos carreras diferentes. Dos caminos exigentes. Pero una Y en el misma tercer pasión. escalón, Y quizás por eso aquel pequeño gesto terminó diciendo mucho más de lo que parecía. el primero entre los 3 Isaac mejores del del Toro mundo recibió en la las carrera flores más por su importante actuación que en el Tour. existe. Eso no lo había. Se Pero fueron al decidió suelo en el entregárselas a mismo Romina. segundo. 3 se levantaron. Y esa Uno decisión, para que los tan tengas sencilla como juntos. inesperada, Tercero de la fue general suficiente a 9 para convertir minutos unos y segundos 42 después de una segundos. etapa en uno Ganador de del los maillot momentos blanco más con 2 comentados de su minutos. participación La en el segunda Tour de del Francia Tour en Barcelona. 2026. Porque algunas veces, en medio de la presión, las victorias y las grandes batallas Con la deportivas subida a son Montjuïc los y pequeños con gestos Pogačar los que de terminan escolta. No, contando la el que no se historia más levantó bonita. llevaba Pero 2 para Tours de entender Francia por qué ganados este gesto y de a Isaac del 21 Toro llamó kilómetros de tanto la la meta, atención, en una hay que carretera mirar de más valle, allá de las 4 flores y hombres del abrazo. Porque la historia entre Isaac y Romina tiene algo que la hace diferente. y 14 segundos sobre Seixas. Ambos conocen Una desde victoria de dentro lo etapa que esta significa mañana dedicar que el mexicano prácticamente toda la vida al ciclismo. Para alguien que observa este deporte no desde volvía fuera, a su una casa, carrera puede parecer porque esa simplemente unas subida, horas su sobre una compañero en la parte bicicleta. más dura del Pero puerto, para un pero para ciclista entender el tamaño profesional, detrás de cada etapa existen meses y años de preparación. había Existen hecho nadie entrenamientos de su país interminables. nunca, y ya nadie se lo puede Existen quitar. sacrificios. Los números, Existen viajes. Existen lesiones. Existen días año en de los lo que que el cuerpo pasó hoy. simplemente no Primero quiere hay que continuar. entender dónde estaba Y parado también el existen Tour de momentos en los que todo ese esfuerzo finalmente encuentra una recompensa. Para Francia Isaac esta del Toro, mañana, Tour de etapa Francia 15, 2026 183 representa kilómetros con 9, de una Champagnole oportunidad al para plató de demostrar Solesón. que aquella joven promesa mexicana que sorprendió al mundo no estaba allí por casualidad. La Cada última etapa representa de la una nueva segunda prueba. semana, justo antes del día Cada montaña representa un desafío. Cada ataque puede que cambiar una clasificación. de descanso, y el final Y era de cada los día que dan puede miedo de convertirse leer en una el nueva mapa. página de su carrera. 11 kilómetros, con Por 300 eso, metros de después subida, una jornada al tan 9% intensa, de media. El momento que compartió con Romina adquirió un significado especial. Isaac acababa de cumplir con Categoría una parte especial, importante sin de un su metro de objetivo respiro, deportivo. 9% de media, Pero cuando durante terminó la 11 ceremonia, kilómetros, su atención significa no se quedó únicamente en el resultado. Buscó a Romina.
Era el Y segundo cuando de la encontró, carrera. decidió A entregarle las ese flores. hombre se lo llevaron en una ambulancia gesto que con el puede brazo de parecer la pequeño. bicicleta que le costó 28 precisamente segundos ahí está la cuando la clave. etapa llevaba unos pocos En el deporte profesional, los pequeños detalles muchas veces revelan más que las grandes declaraciones. kilómetros. La segunda, Isaac ¿qué no es de necesitó verdad el explicar plató públicamente lo que sentía. No necesitó preparar un mensaje largo. de Solezón? Las flores ¿Y hablaron por qué por él. Media Francia escribió explica que Y no hay Romina donde entendió esconderse? perfectamente el No hay significado de rampa aquel suave. gesto. No hay Para los aficionados mexicanos, la escena también tuvo un valor especial. curva donde recuperar el Durante los aliento. últimos años, Ahí arriba el Isaac que del va mal. Toro se ha convertido en uno de los nombres más importantes de la nueva generación del ciclismo mexicano. Se hunde delante Su de las crecimiento cámaras. ha sido impresionante. Y mientras su popularidad aumenta, también crece el interés El Tour por todo lo llegaba que a esa ocurre alrededor montaña de su carrera, con Tadej Pogačar dominando de resultados, amarillo. sus equipos, sus rivales, sus objetivos. Días atrás había Y, perdido por el maillot supuesto, blanco su de vida mejor fuera de las joven, que competencias. ahora estaba en la espalda. Pero ahí hay una diferencia importante. Isaac ha conseguido mantener gran parte Y con de su Jonas vida Vingegaard personal lejos segundo, del ruido a 4 mediático. minutos y medio. Por 4 eso, cuando aparece una imagen espontánea como la que protagonizó junto a Romina, los aficionados minutos y reaccionan medio. inmediatamente. Es mucho, pero el danés No todavía porque exista un gran escándalo. No porque haya ocurrido algo polémico, tenía los sino Alpes porque y durante todavía unos segundos tenía pudieron equipo. ver al Y su deportista equipo. detrás del personaje. El Isaac que sonríe. El Isaac que abraza. Última etapa del Tour Auvergne-Rodano Isaac que Alpes. comparte un Una momento carrera de una especial con semana una persona y importante dejar la para etapa él. lista. Isaac del Y Toro eso conecta con salía la gente. séptimo en la general y Porque salía detrás de con una cualquier cuenta atleta pendiente. existe una persona. Una persona que también siente nervios. Que también De tiene Paul emociones. Seijas, el chico francés de también 19 necesita años, apoyo. que con la carrera, con Y Del que Toro también ya celebra los reenganchado, momentos la importantes etapa se con las personas estabilizó. que quiere. Se formó la En el caso de Romina, existe además un elemento que hace la historia todavía más interesante. fuga del día. El Bisma Ella se entiende puso, perfectamente el mundo en el que vive pero Isaac. antes de la caída, No necesita que le expliquen lo que significa una etapa de montaña. el día. No necesita Y a que le Isaac expliquen del el Toro cansancio se le rompió la después de varias bicicleta, horas compitiendo. una avería mecánica, sin más, No necesita sin que le caída. expliquen la presión de estar rodeado por miles de aficionados y millones de personas siguiendo cada movimiento. sin culpa de nadie, Ella sin también es nadie a quien ciclista. reclamarle. La máquina Y esa dijo conexión basta. puede hacer una Del enorme Toro diferencia. tuvo que levantar Porque cuando dos personas comparten la misma pasión, también pueden comprender mejor los Llevaba sacrificios pocos del otro. kilómetros. El pelotón iba Saben que lanzado, algunas veces no hay nervioso. tiempo para celebraciones. Saben que los entrenamientos tienen prioridad. Y esa tiene dueño. Saben que los viajes forman parte de la vida. Retrocedió a tirar en cabeza, y el Y Tour de saben que una Francia carrera puede empezó a cambiar caminar a sede completamente el estado conmigo de ánimo de un 5 semanas, deportista. 14 de junio de Un día puedes estar 2026. celebrando. Listo. Y a Al 21 siguiente puedes kilómetros de estar la meta, decepcionado. el guión se rompió en pedazos. después Porque lo tienes que de hoy volver a tiene entrenar. más mérito del que parece. La etapa Esa es la realidad del ciclismo profesional. Por eso, cuando Isaac entregó las que corre flores a en su Romina, país y con muchos su gente, aficionados todo eso interpretaron el era el gesto guión como una previsto. forma sencilla de Subirse a otra compartir su bicicleta éxito. y salir a perseguir. El premio Y en era el rato suyo, que duró todo eso, pero el decidió Bisma compartir ese se momento pasó el con día ella. entero tirando en cabeza Y esa para imagen cerrar la terminó fuga a mano, convirtiéndose en una de esperar las al coche escenas del más equipo, comentadas bajarse, alrededor de su subirse a otra participación en el bicicleta y salir a perseguir. También hay algo Y en el importante rato que duró recordar. todo, pasó algo que casi nadie Las redes contó sociales y pueden que explica, transformar un momento de apenas peleando por unos meterse en la segundos fuga de una una historia que nada, millones de en la personas carrera un terminan segundo. viendo. Porque de todas las Una montañas de fotografía. Francia, el Tour fue Un a abrazo. elegir precisamente esa. Un gesto, Y por los Alpes una franceses, sonrisa. la etapa salía de Beaufort Todo puede y convertirse terminaba rápidamente arriba, en contenido vetera, viral. con el pelotón a 50 por Y eso hora fue y exactamente lo que peleando por ocurrió. la fuga. 28 Los segundos, aficionados el Tour de comenzaron a Francia comentar la le escena. sacó 28 segundos. Algunos 28 destacaron el segundos en lado el papel, romántico. no suenan los datos en la mano, Otros hablaron de la verificados sencillez del gesto. y sin nivel de meta. Isaac Y del muchos Toro simplemente llegaba celebraron a que esa Isaac etapa pudiera sin disfrutar de un momento personal después de una jornada tan exigente. Pero quizá lo en más el plató de interesante Solezón, es que este momento lance no a los cambia la Alpes, esencia de con Isaac esa como calma corredor. falsa que tienen las etapas Al contrario, antes de que exploten, kilómetro refuerza. tras kilómetro. El pelotón Porque se fue detrás de la acercando al ambición pie de del ganar y de plató de luchar por las Solezón, mejores y ahí es donde posiciones hay que parar. existe también una persona capaz de detenerse unos segundos y compartir una alegría. Misma carretera de Y hoy, eso es algo que la los misma aficionados pendiente, recuerdan. el mismo cartel, una cosa En una rápida carrera tan antes de larga como el seguir. Tour de Francia, Si te gusta el las ciclismo estadísticas contado terminan quedando con el corazón a registradas. tope, quemando gasolina Las que posiciones ibas a aparecen en las necesitar 6 clasificaciones. horas después en un puerto al Los tiempos quedan 9%. en los archivos. Volvió al grupo. Claro que Pero volvió, algunos momentos pero volvió emocionales pagando. permanecen Y en aquí la va. memoria de los aficionados de una manera completamente diferente.
El gesto de Con las un flores mundo. fue uno de esos momentos. Significa irte solo, a rueda No fue del una coche, victoria